A continuación vamos a resolver el siguiente circuito eléctrico que se nos presenta en la pizarra. Pues bien, esto es un circuito serie con mixto, perdón, tenemos unas combinaciones de resistencias en serie y otras en paralelo. De tal manera que para poder resolver este ejercicio debemos proceder resolviéndolo de derecha a izquierda. Entonces vamos a seleccionar estas dos resistencias que están acá, la de 4 ohmios y 3 ohmios. Esas dos resistencias se encuentran en paralelo. Paralelo. Bien. Están en paralelo porque se están compartiendo estos mismos nodos de conexión. Estos mismos nodos, nodo A y nodo B. Es el mismo nodo, o sea, están en paralelo. La parte de arriba están con los del nodo A y la parte de abajo están con el nodo B. ¿Correcto? Entonces esto es paralelo. Hay dos formas, dos fórmulas que se pueden utilizar para resolver un paralelo. Pues una de ellas es llamar a R1 como 3 ohmios y R2 como 4 ohmios. Y la fórmula reza de la siguiente manera, que la resistencia equivalente en ese punto va a ser R1 por R2 sobre la suma de las dos resistencias, o sea, de R1 y R2. En este caso, si yo reemplazo entonces esos valores, es como si yo tuviera la resistencia equivalente, voy a llamar la resistencia equivalente número 1, sería 3 ohmios que multiplica a 4 sobre la suma de las dos, o sea, 3 más 4. Si resolvemos esto, me quedaría 3 por 4, 12 ohmios. Y debajo me quedaría 3 más 4, 7 ohmios. Bien. Ahora lo que debemos es pues simplificar ese valor. 12 dividido en 7 da 1.7142, el cual o lo podemos dejar así o lo dejamos con decimal. 1.71443 aproximado. 1,7143. De tal manera que esas dos resistencias que están aquí se han convertido en una sola, o sea, esta. Entonces el siguiente paso que se debe resolver ahí es volver a redibujar el circuito, ¿sí? Pero sin esta última resistencia, sino con una sola, y ese debe llevar este valor. Entonces vamos a proceder a mirar si podemos por aquí copiar, si le podemos copiar. A ver, un momentico. Sería, bueno, no tengo la opción aquí en la herramienta, pero yo vamos a, o bueno, mejor lo borro, ¿sí? Y vamos haciendo entonces cómo nos va quedando el ejercicio. Entonces esta resistencia prácticamente se nos elimina, ¿sí? Quedando una sola. Y ya vamos a mirar de qué valor nos queda esa resistencia. ¿Correcto? Vamos a mirar de qué valor. Ese valor entonces de esta resistencia que está aquí es de 1.7143 ohmios. ¿Vale? Entonces, procedemos a resolver la otra resistencia equivalente. La otra resistencia equivalente es la siguiente. Va por acá
selecciona todo esto y va por acá. Ese es el siguiente R equivalente. Pero ese R equivalente ya no está en paralelo, sino está en serie. Esto está en serie. Y cuando están en serie, solo se puede aplicar una sola fórmula y es sumar las resistencias. Solo se pueden sumar. De tal manera que esa R equivalente nueva, que le vamos a llamar R equivalente 2, pues va a ser 8 ohmios más 1.7143 ohmios. Y esa respuesta va a ser, ese R equivalente va a ser de 9,7143 ohmios. ¿Vale? Esa es la nueva resistencia equivalente que hemos encontrado en ese otro pedacito. ¿Sí? Porque está en serie. Si está en serie se suma. Si está en paralelo, debemos aplicar la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2. Hay otra fórmula que es 1 sobre R equivalente más 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero es para cuando podemos tener como más resistencias en paralelo, más de 2. Y para uno no confundirse, pues mejor utilizar esta formulita que dice R1 por R2 sobre R1 más R2, que es como más sencillita. Listo, al haber resuelto este pedazo, prácticamente nuestro ejercicio se empieza a simplificar. A simplificar. ¿Sí? A simplificar. Y ya esta resistencia no valdría 1. Ah, no, perdón, me quedaría en paralelo esta. Esa me quedaría en paralelo. Voy a borrar mejor bien aquí con calma. Esta resistencia que está en paralelo con la de arriba es la que se elimina. O sea, se elimina es la de arriba. Pero me quedaría en paralelo con la de abajo. Perfecto. Me quedaría en paralelo con la de abajo. Vamos a sacar la reglita. Y vamos a complementarla ahí. Listo. O sea que la resistencia de arriba ha desaparecido y solo nos quedó la de aquí al lado. Y esa resistencia por ende va a tener un valor que es de 9,7143 ohmios. Y ahora visualizamos que estas dos resistencias no están en serie, sino están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces ya no sería serie, sino paralelo. Entonces ese paralelo de la R equivalente 3, llamémoslo así, porque es el tercer paso, R equivalente 3, ¿sí? Entonces debemos aplicar la formulita que tenemos aquí arriba. Volvemos y llamamos a R1 y R2. No importa el índice que tenga, lo importante es que usted sepa que una de esas dos va a ser R1 y R2. Entonces digamos que R1 es 9,7143 ohmios y la otra es 1 ohmio, R2. Sabemos que es esta misma fórmula de aquí arriba, mire, esta es la del paralelo. Esta es la fórmula del paralelo. Entonces apliquémosla, es la multiplicación de esos dos valores sobre la suma. Eso es, no es más. Entonces, si es la multiplicación, entonces sería 9,714 7143 por 1, pues el mismo valor. Y eso dividido en la suma, que la suma sí nos daría más, nos daría 10. Te voy a volver a colocar esto en 9,703 ohmios, que es la multiplicación sobre la suma, que sí sería 10,7143.
Al hacer esa división ya nos viene quedando a nosotros un valor supremamente muy pequeño, menor que 1. Vamos a ver. 9.7143 dividido en 10.7143. Efectivamente nos da 0,91. Entonces esto nos da 0,91 ohmios. ¿Sí? Resulta y pasa que aquí hay algo muy clave que debemos aprender. No nos lo enseñan en la universidad, lo aprendemos en la calle. Y es que cuando usted tenga dos resistencias en paralelo y si son de diferente valor, automáticamente la resistencia resultante va a ser mucho menor que la resistencia pequeña que tiene usted o que está comparando. En este caso, un ohmio es la más pequeña, entonces esa respuesta de ese paralelo va a ser mucho más pequeña que un ohmio. Efectivamente nos da 0,91. Pero si estas dos resistencias están en paralelo y tienen el mismo valor, entonces la resistencia equivalente o la resistencia resultante pues va a ser la mitad de ese valor. Por ejemplo, 100 ohmios por 100 ohmios están en paralelo, por ende el equivalente es igual a 50. Porque recuerde que se tiene que multiplicar arriba y debajo se tiene que sumar. 100 por 100 nos daría 10.000, perdón, 100 por 100 nos daría 10.000, ¿sí? Nos daría 10.000. Y 10.000 dividido en 200, que es la suma de las dos, eso nos da 50. Entonces ahí está comprobado. Entonces eso es una forma de uno resolverla mentalmente para saber si va bien o va mal. Listo. Este sería nuestro tercer valor. Quiere decir entonces que debemos seguir reduciendo nuestro circuito. Debemos seguir reduciendo nuestro circuito. Entonces ya lo estamos reduciendo. Reduciendo. ¿Sí? Y aquí prácticamente nos vino a quedar 0,91 ohmios. Prácticamente es como si fuera un ohmio, pero trabajémoslo como 0,91. 0,91. ¿Listo? 0,91. Ahora tenemos que estas tres resistencias están en serie. Estas tres resistencias están en serie, o sea que esas tres resistencias se suman, ¿sí? Se suman. Y pues vamos a sumarlas, esa R equivalente 4, digámoslo así, R equivalente 4, pues es la suma de R1 más R2 más R3. R1 ¿quién es? Pues R1 cualquiera, dígale que usted que es 5 ohmios, R2 que es 4, ¿sí? Y R3 es la última que usted acabó de hallar, que sería 0,91. Realmente esa R equivalente sería igual a 9.91 ohmios, ¿sí? Esa es la respuesta de la resistencia equivalente y esta ya le podemos decir que es la total, o sea que ya es la definitiva. De todo eso solo nos quedó una resistencia. Entonces yo voy a proceder a borrar todo esto porque ya hemos simplificado, ¿cierto? Y solo voy a dejar una resistencia, que en este caso pues quedaría en serie con el circuito, no importa si queda arriba o si queda abajo. Es importante que usted repase todo el tema de el concepto de series y paralelos para que no se confunda cuándo es series y cuándo son paralelos. Bueno, muy bien. Excelente. Pues bien, entonces vamos a colocar aquí cuánto fue el último valor que nos dio 9,91 ohmios. Que prácticamente es como si fuera 10 ohmios. Prácticamente. Bueno, aquí ya podemos encontrar la corriente del circuito. La corriente del circuito es la que nosotros encontramos
cuando tenemos un voltaje y cuando tenemos una resistencia equivalente o una sola resistencia. En este caso, la resistencia es de 9,91 ohmios y el voltaje es de 100 voltios. Recordar que los voltajes son fuentes generadas y las resistencias son dispositivos o elementos que absorben esa potencia, ¿sí? Entonces aquí podemos utilizar conceptos como de corriente, voltaje, resistencia, potencia, ¿sí? Podemos utilizar todos esos conceptos. Bueno, calculemos la corriente. La corriente es muy sencillita. Según la ley de Ohm, dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. El voltaje suyo son 100 voltios. Y la corriente es, perdón, la resistencia es de 9,91 ohmios. Listo, pues hagamos esa división. Por lo general, siempre nos da un valor pequeño. 100 voltios dividido en 9,91. Eso es igual a 10,091. Bueno, en este nos dio bastante grandecito el amperaje. Es de 10,91 amperios. Ojo, la corriente, las unidades son amperios, ampere. De la resistencia, ohmios. Y de la fuente de voltaje, voltios. ¿Sí? Potencia son vatios. Son conceptos que hay que tener claros. Listo. Si usted ya encontró la corriente, que sería 10,91, ¿sí? 10,91. Entonces vamos a devolvernos otra vez a nuestro circuito original. O sea que si en su hoja no le queda un buen espacio, pues vuelve y lo redibuja más abajo y grandecito. ¿Listo? Imagínense todo ese procedimiento que hicimos de las resistencias solo para poder llegar a la corriente. ¿Sí? A la corriente. Entonces en este caso la corriente general del circuito es de 10,91 amperios. Pero no sabemos qué valor hay en cada una de las ramas del circuito. Entonces permítame me devuelvo, ¿sí? 10,91, ay, perdón, no, 10,1, 10 amperios. Había copiado mal, perdón. Cuando usted hace la división te da 10,09 o 0,91, pero 0,91 aproximado es como si fuera 10,1, ¿sí? 10,1. Entonces lo podemos trabajar como si fuera un 10, ¿sí? Bueno, digamos que la corriente son 10 amperios. 10 amperios, ¿sí? Porque nos había dado, voy a volver a copiar aquí, nos había dado que la corriente era voltaje sobre la resistencia y el voltaje son 100 voltios y la resistencia pues son 9,91 y esto nos da 10,091 amperios, ¿sí? Si nosotros aproximamos este valor, pues realmente vendría siendo 10,1, que podemos decir que es como si fuera un 10. Cambian unos decimales, pero para efectos del ejercicio yo lo voy a copiar como 10 solo. O sea, yo voy a decir que a mí me dio fue 10 amperios solo, ¿sí? No voy a utilizar amperios, no voy a utilizar el punto 1. Para efectos de que los valores me queden más precisos, pero usted sí hágalo como debe ser.
Listo. Si a usted le dicen que tiene que calcular las corrientes de cada uno de los elementos, pues entonces, y los voltajes, entonces tiene que volver a su circuito original y encontrar ese voltaje y esa corriente. ¿Correcto? Bueno, permítame, estoy por aquí revisando el ejercicio para saber qué están preguntando. Dice, para hacer el análisis, para calcular las corrientes y los voltajes respectivos. Bueno, muy bien. Entonces, mire por dónde viene la corriente esa que nosotros hemos encontrado. Va por este camino. O sea que cuando sale de la fuente por acá, sale de la fuente por acá, ¿sí? Por este lado, dice que vale 10 amperios. Por acá, esta es la corriente, la I, 10 amperios. Ah, caramba, 10 amperios. Entonces esos 10 amperios entran y atraviesan esta resistencia de 5 ohmios y también atraviesa esta resistencia de 4 ohmios. Pero como esas resistencias están en serie, entonces, entonces yo puedo encontrar las caídas de tensión o los voltajes que hay en cada una de las resistencias. Resulta y pasa que en los circuitos eléctricos, en cada elemento pasivo que nosotros tenemos, que son las resistencias, bobinas, capacitancias, siempre va a haber una caída de tensión y también hay una corriente. En este caso son solo resistencias. Ya tenemos la resistencia, sé qué corriente va por el circuito, pero no sé qué caída de tensión tiene o qué voltaje. Para ello seguimos aplicando eh, o vamos a aplicar el concepto de leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Y lo que quiere decir es que para encontrar el voltaje de una resistencia, simplemente vamos a colocar aquí voltaje de la resistencia R5 ohmios. Es multiplicar la corriente por la resistencia. Cuando está en serie, ¿no? La corriente total por la resistencia R5. Y lo mismo la corriente total por la resistencia R4 ohmios, perdón, 4 ohmios que son las de arriba. Solo la de 5 y 4 ohmios están en serie con la corriente que yo acabo de desarrollar. ¿Por qué más adelante no se puede utilizar esa misma corriente? Porque es que en este punto donde se unen más de dos puntos, o sea, este de acá y este de acá, entonces se divide esa corriente se divide. Llega en este punto y se divide en dos más, ¿sí? Entonces ya no va a ser la misma corriente. Entonces en este caso tengo 5 ohmios multiplicado por 10 amperios. 4 ohmios multiplicado por 10 amperios. Entonces me daría 50 voltios y 40 voltios. ¿Correcto? ¿Dónde van esos 50 y esos 40 voltios? Hombre, van aquí arribita. Van acá arriba, mire. Vamos a colocarlos con azul. Quiere decir que aquí más o menos esto consume 50 voltios y este más o menos consume 40 voltios. Quiere decir que ahí hay 90 voltios, pero la fuente inyecta 100 voltios, o sea, genera 100 voltios. De tal manera que en la resistencia de un ohmio se están quedando 10 voltios, ¿sí? Para que cumpla el criterio de las leyes de voltaje de Kirchhoff, que la suma de todas las corrientes es igual a cero, leyes de corrientes de Kirchhoff y leyes de voltaje de Kirchhoff, que todas las corrientes
toda la suma de las corrientes es igual a cero y que todas las caídas de tensión sumadas y restadas, por supuesto, con la fuente general tienen que ser igual a cero. Entonces, 100 menos 50, 50. 50 menos 40, 10. Y entonces, ¿esos 10 dónde están? Pues esos 10 están aquí en esta resistencia de un ohmio. ¿Sí? Ahí hay 10 voltios. Entonces, mi querido y apreciado amigo, es que de ahí para allá, o sea, de la resistencia de un ohmio hacia el lado derecho, todo eso vale 10 voltios porque están paralelo, excepto donde está la resistencia de 8 ohmios, porque ahí sí cambia. Ahí tendríamos que hacer un análisis para ver qué pasa. ¿Sí? Listo. La corriente que pasa por 5 ohmios y la de 4 ohmios sigue siendo la misma. Es decir, que en este punto, acá, que estoy dibujando con azul, la corriente todavía sigue siendo la I total. Todavía. I total. Y la I total, pues son 10 amperios. Ajá. Y esos 10 amperios se van a dividir en la flecha que va hacia el lado derecho y en la flecha que va bajando. ¿Sí? Hacia el lado derecho y hacia el lado y hacia abajo. Pero ¿cómo sé yo cuánta corriente se va para el lado derecho y cuánta se va para abajo? O si se van de la misma cantidad. Pues efectivamente no se van de la misma cantidad. ¿Sí? Una forma de encontrar qué valor llevaría es que siga aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm. Voy a mostrar por aquí un cuadrito. Hay un cuadrito que uno se tiene que aprender. Eh, es así. Es así. ¿Sí? Bueno. Entonces por acá tenemos B, I y R. Vamos a ver si lo tengo bien. Si usted tapa el lado derecho, que es la I, entonces I sería igual voltaje sobre resistencia. Pero si vas a hallar voltaje, no, creo que sí está al revés. Permítame un segundito, lo compruebo. Triangulito, triángulo de la ley de Ohm. Se lo pueden encontrar en internet. B, exacto, si está, aquí tenemos mal, sería I, solamente se divide es aquí abajo. Entonces arriba tenemos B, voltaje, y abajo pues tenemos la I y la resistencia. ¿Sí? Entonces, si vamos a encontrar resistencia, entonces sería B sobre I. Si vamos a encontrar corriente, pues sería B sobre R. Pero si yo voy a encontrar voltaje, entonces sería I por R. Y ahí está, encuentro voltaje. ¿Listo? Entonces, mi querido y apreciado amigo, y es que yo tengo aquí en este punto 10 voltios y tengo un ohmio. O sea, tengo 10 voltios y tengo un ohmio. O sea, que puedo encontrar corriente. O sea, que la corriente que va bajando, voy a llamarla I1. ¿Sí? Esta corriente que va bajando acá, I1. Y la otra que se va para el otro lado sería la I2. Entonces I1 sería voltaje sobre la resistencia y el voltaje en este caso sería 10 voltios sobre una resistencia de un ohmio. O sea que eso le daría 10 amperios. ¿Sí? Mi pregunta es,
Si yo estoy diciendo que mi corriente es de 10 amperios, entonces toda se estaría yendo por la resistencia de un ohmio. Pero efectivamente no es así. Entonces para este ejercicio yo no puedo trabajar con 10 amperios solo, sino me toca trabajar con todo el valor de la corriente, o sea, de 10.091. Porque posiblemente la corriente que viaje por I2 va a ser muy, pero muy, muy pequeñita. ¿Sí? Muy, pero muy pequeñita. Entonces voy a borrar esto, voy a borrarlo, ¿sí? Que no me sirve, no me sirve. Y esto que yo encontré acá, pues tampoco me sirve porque yo he trabajado con 10 amperios. Y realmente el valor es de 10.091. Por eso es que es importante que usted lo trabaje así, completo los valores, porque si no, no va a encontrar su respuesta. ¿Vale? Listo. 10.091. Si yo hago esa multiplicación, pues entonces mire lo que voy a encontrar. 5 por 10.091. Eso le daría 50.455. ¿Sí? Y si es 40, perdón, si es 4, sería 40.364 voltios. Si sumo esos dos valores, 50.455 y 40.364, voy a obtener un valor sumados, voy a tener un valor de 90,819 voltios. A eso le resto 100 voltios, que es lo que tiene la fuente. Y realmente mi voltaje aquí en esta resistencia de un ohmio no sería 10, acá, no sería 10, sino sería de 9.181 voltios. 9.181 voltios. ¿Vale? Listo. Ahora sí. Si vamos a utilizar la formulita de la ley de Ohm que está aquí arriba, entonces el voltaje sería de 9.181 voltios sobre la resistencia que sería un ohmio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? De un 1. 9,181 amperios. Amperios. Ah, amperios. ¿Sí? Pero yo sé que la corriente total es de 10.091 amperios. Entonces resto esas dos corrientes. Para encontrar I2, es restar la I total menos la I1. ¿Quién es la I total? 10.091 amperios menos 9.181 amperios. Es esa I2, va a ser igual a ¿cuánto? Entonces más 10 me daría una corriente de 0.91 amperios, o sea, como un amperio. Entonces quiere decir que esta I2, acá esta I2, es de 0.91, pero aquí abajo, que es la I1, ¿sí? Es de 9,181, o sea, esta.
Sumando esas dos, pues me daría la total, que es 10.091 amperios. Entonces no la puedo trabajar como solamente 10 amperios porque no me va a dar un valor correcto y preciso. Ah, listo. Bien, ya tengo este voltaje también. Ahora me toca encontrar el voltaje de la resistencia de 8 ohmios, el voltaje de la resistencia de 4 ohmios y el voltaje de la resistencia de 3 ohmios. Volvemos y aplicamos la ley de Ohm, que es la que tenemos aquí arribita. Si yo tengo la corriente y tengo la resistencia, yo puedo encontrar el voltaje. Y para encontrar el voltaje, pues simplemente es I por R. ¿Sí? I por R. De tal manera que entonces BR 8 ohmios es igual a I por R. A I por R de 8 ohmios. ¿Sí? Entonces la I es 0.91. Ojo, ya no sería la total. Es la que pasa por I2. Esto es un 0, esto no es un 6, esto es un 0, 0,91. Es 0,91 por 8 ohmios. ¿Cuánto le da eso? 7,28 voltios. 7,28 voltios. Quiere decir que esta resistencia es de más o menos 7,28 voltios. Pero ojo, estamos analizando solo este cuadrito. Si aquí donde está la resistencia de un ohmio dice que es de 9,181 voltios, entonces yo puedo restarle ese voltaje con el voltaje de arriba, porque están en serie, ¿sí? Y encontrar el voltaje que tiene 4 ohmios, ¿sí? Yo lo puedo restar. Entonces yo lo que voy a hacer es encontrar BR4, 4 ohmios, que sería 9,181 voltios menos 7,28 voltios y encuentro ese valor. Voy a encontrar el voltaje de la resistencia de 4 ohmios. Es de 1,901. ¿Sí? 1,901. Listo. 1,901 que voltios. Esto es voltios. ¿Vale? Voltios. Anda por aquí. Listo, perfecto. 1.9. Bueno, 1.9 o 1.901. No pasa nada. Vamos a colocarlo aquí. 1.901 voltios, ¿no? Voltios. No son ni peras ni manzanas, sino voltios. Listo. Ahora, como la resistencia de 3 ohmios también está en paralelo, pues es el mismo voltaje de 1,901 y además como no hay ninguna resistencia en serie arriba, acá, entonces sigue siendo el mismo valor del voltaje, ¿no? Habría que mirar la corriente. La corriente en este punto pues me va a cambiar, porque por aquí viene la I2, por aquí es I2 en esta parte, I2, I2. Y digamos que por aquí sale I4 y por aquí baja I3 y toca calcularlas. Pero podemos volver a aplicar lo que hicimos nosotros aquí atrás, que era voltaje sobre la resistencia y yo podía encontrar un valor. O sea que si yo encuentro aquí entonces I3, que sería B sobre R, B sobre R, B sería 1,901 voltio sobre 4 ohmios. ¿Sí? Sobre 4. Eso le daría 0.475.
475 amperios. Amperios. ¿Sí? 0.475 es la corriente que baja. Y la corriente que va por el otro lado, pues es lo que nosotros habíamos hecho aquí. Restémosla. Aquí con el color naranja. ¿Sí? Restémosla. Entonces en este caso sería I4 va a ser igual a I2 menos I3. I2 vale 0,91 amperio menos la I3 que acabamos de calcular, que es de 0.475 amperios. O sea que la I4 es igual a 0.4347. 0.4347. ¿Sí? 0.4347. 47,5 amperios. O sea que esta es la que pasa aquí por I4. Es de 0,4 más o menos. Y esa misma 0,4 es la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Vamos a comprobar si al multiplicarla por 3 ohmios me da 1.9. Entonces por 3 ohmios, ¿sí? Me vendría dando 0, como es en paralelo. La corriente cambia, pero la tensión es la misma. Entonces, por eso yo digo que I4 es 0.43475. 0.4347 ohmios. Y la otra es de 0,91, que es I2. Y la I3 me da 0.475. ¿Sí? Cuando usted tiene un paralelo, un circuito, y ese circuito está en paralelo, las corrientes son diferentes, pero el voltaje es el mismo. ¿Sí? Las corrientes son diferentes, pero el voltaje es el mismo. ¿Vale? Y pues bien, ahí prácticamente termina el ejercicio. Hemos encontrado las corrientes en cada una de las ramas, en cada uno de los elementos y las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Espero que sea de gran ayuda. Que tengan un feliz día.